Bueno, estamos grabando ya, ¿verdad? Sí, sí, listo. Ok. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Si ven, es un gusto y eh, este, un placer tener a este grupo de personas que hoy concurrimos para escuchar otra ponencia muy importante dentro del el foro de los 20 años de la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma. Creo que eh, han sido los anteriores también foros bastante interesantes que han arrojado una cantidad de ideas, luces y conocimientos sobre una temática importantísima para la sociedad venezolana en su conjunto, tanto política, social como económicamente. Entonces yo no tengo que extenderme más, sino que simplemente darle las gracias y darle paso, por supuesto, a los que van a ser los que van a manejar esta reunión. Entonces, el ponente será el diputado parlamentario, diplomático, historiador y gran amigo nuestro, Walter Márquez, que será presentado por el embajador Milos Alcalay, y vamos a contar con la moderación del también embajador Víctor Rodríguez Cedeño. Así que, Víctor, te dejo al mando del foro. Me permite, William, pedirle a todos los presentes que pongan en mute su micrófono, a todos los presentes que pongan en mute su micrófono y cuando vayan a intervenir, abran su. Gracias. Bueno, muchas gracias, William. Es un honor para mí también presentar hoy, iniciar la presentación de este nuevo foro de la serie que hemos venido desarrollando en CICIBEN, todo muy importante, hoy muy especial relativo a la diplomacia y al estatuto de la Corte Penal Internacional, es decir, la relación que hay entre el papel de los estados y el funcionamiento de la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional. Sabemos que la Corte es un órgano jurisdiccional, pero a la vez también es un organismo internacional integrado por estados. Tiene una estructura que el ponente, el diputado Walter Márquez, va a hacer presentarlo con mayor claridad y profundidad. Yo quisiera, para continuar, darle la palabra al embajador Milos Alcalay, quien hará la presentación de nuestro ponente, del diputado Walter Márquez, y después vendrá Walter, presentará la ponencia y después finalmente tendremos un intercambio de opiniones y de conversando sobre el tema tan importante como este de diplomacia y Corte Penal Internacional. Muchas gracias, Milos Alcalay. Muchas gracias, Vitoco, te agradezco mucho. Quizás en una breve presentación quisiera dividir en dos partes. Walter Márquez no necesita mayores presentaciones, ya lo dijo nuestro presidente, es un historiador, es un diplomático, un exparlamentario, pero sobre todo su vida ha estado consagrada a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, y por eso es que esta presentación de él es fundamental, porque es dentro de la evolución del derecho internacional público y de la diplomacia. La diplomacia no es estática, la diplomacia tiene que ser vista como arte y como ciencia, pero también con la evolución. Y Tocó formó parte de estos negociadores para la creación de la Corte Penal Internacional, donde abre una perspectiva. La idea del Tratado de Roma, que hoy conmemoramos 20 años, no es nueva. Ya en la Primera Guerra Mundial comenzó el embrión de crear un Tribunal Penal Internacional, pero los estados como tal todavía no habían nuevos sujetos de derecho internacional, es decir, las víctimas, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos no están incorporados como en el siglo XXI. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial se vio evidente la necesidad no de la venganza, sino de la justicia, con la creación de los tribunales de Nuremberg y en 1945 y de Tokio. Resulta que con la carta se pensaba que nunca más se iba a producir el genocidio
la historia, pero lamentablemente con los Khmer Rojos, con las dictaduras de América Latina, la teoría de seguridad nacional, fue nuevamente resquebrajándose y se ha visto la necesidad de buscar la justicia en temas puntuales. Allí no quiero extenderme, pero todos conocemos la situación de Ruanda, de los Balcanes, que se crearon tribunales ad hoc. Y allí es donde los estados señalaron, bueno, ¿por qué crear el tribunal de la ex Yugoslavia o de Ruanda o de Costa de Marfil o de Camboya si lo que tenemos que hacer es un tribunal penal internacional permanente? De manera que esa relación entre los estados partes y una estructura que permitiera tener una corte penal internacional permanente es la que se logró en Roma hace 20 años y que ciertamente hoy nuestro querido historiador, investigador, defensor de derechos humanos nos va a establecer cuáles son las relaciones entre la Corte Penal Internacional y los estados partes, teniendo en cuenta de que dinámica ha hecho una situación irreversible. Ya no solamente como la Corte Internacional de Justicia en La Haya, solo los estados pueden recurrir, sino que también el sujeto de derecho, la víctima, puede ir a la Corte Penal Internacional, con lo cual no queda exclusivo digamos, la potestad de un estado para buscar la justicia penal internacional. No quiero extenderme más, pero agradecerle a Walter porque él pueda, con su experiencia, dilucidarnos en estos 20 años esa relación entre la diplomacia, que brevemente enfocaba, y su relación con los estados parte en la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. Y Walter, usted tiene la palabra. Bueno, le agradezco tanto a William, a Víctor Rodríguez, nuestro moderador, William, nuestro presidente de CICIBEN, y en particular al embajador Milos Alcalay, con quien conversé mucho sobre este tema de la diplomacia y los estados partes en la CPI. Desde el comienzo que empecé a involucrarme con los temas en la Corte, y especialmente cuando fui el 4 de septiembre del 2019, que uno ve ese edificio imponente. Muchos creen que ese edificio es simplemente una estructura judicial que está inmersa en la teoría Kelsen del derecho puro, la teoría pura del derecho. Pero cuando uno empieza a profundizar ese análisis, esa teoría pura del derecho es producto no de la pureza, sino de un conjunto de elementos que configuran las relaciones en poder dentro de la Corte Penal Internacional, en la cual la diplomacia y los estados partes juegan un papel importante en el origen y desarrollo de la Corte Penal Internacional. Debo empezar por una definición de diplomacia. Hay muchas, pero yo me estoy guiando por la de la Real Academia Española de la Lengua para tener una referencia lingüística. Y la primera que establece la RAE es la rama de la política que se ocupa de las relaciones internacionales. Ahí tenemos un elemento importante: relaciones entre naciones, internacionales. Luego tiene una segunda definición: el conjunto de los procedimientos que regulan las relaciones entre los estados, es decir, las reglas, las normas que regulan esa relación. Y luego el servicio de los estados en sus relaciones internacionales, incluyendo, como es lógico, el tema de las relaciones consulares. Y luego hay otras definiciones sobre la cortesía aparente e interesada y la habilidad y sagacidad y simulo, es decir, la capacidad del ser humano de hacer la diplomacia ciudadana, personal. Entonces, nosotros pues
no hemos entrado a analizar la evolución y el origen de la Corte Penal Internacional, porque por un lado lo acaba de señalar rápidamente Nino Alcalá, pero por otro lado en una exposición nuestro moderador Víctor Rodríguez Vitojo expuso cómo se negoció y cómo surgió la Corte Penal Internacional y que tiene dos fechas importantes. Una a partir del 15 de junio de 1998, cuando se instala en Roma una reunión extraordinaria penitenciaria de la ONU y que culminan sus funciones con la firma del acta final el 17 de julio de 1998. Y allí se aplica una especie de vacatio ley mientras los Estados partes ratifican o se adhieren al Estatuto de Roma, y es el 1 de julio del 2002 que entra en vigencia, por lo cual nosotros estamos pues conmemorando esa fecha con este ciclo de conferencia por parte del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, CICIBEN. Entonces aquí, en esta lámina, me disculpan que sea una lámina tan sencilla, yo estoy acostumbrado a presentar láminas ilustradas, color y todo, pero nuestra diseñadora estrella que nos ha acompañado en CICIBEN, Sigrid Poleo, tiene su mamá en un delicado estado de salud y como lógico ella tiene que dedicarse al cuidado de la madre. Pero el Estatuto de Roma establece dos estructuras, una estructura jurídica y una estructura diplomática. La estructura jurídica la representa la Corte propiamente dicha, Corte Penal Internacional, que tiene una directiva. Y la diplomática, que también establecida por el propio Estatuto de Roma en su artículo 112, lo constituye la Asamblea de los Estados Partes, que en este caso está constituido por 123 representantes, y en la época en que no funciona, en la época en que no deliberan, tienen una representación, una especie de comisión delegada llamada la mesa, integrada por 21 representantes, aproximadamente el 10% de la totalidad de la Asamblea General, un presidente, 2 vicepresidentes y 18 miembros. Esta estructura que vimos inicialmente, que son los dos rieles del tren, tiene una estructura jurídica. La Corte cuenta con una presidencia integrada por un presidente y 2 vicepresidentes, con 3 secciones: la sección de apelación, la sección de primera instancia, la sección de cuestiones preliminares, que por cierto estamos a la espera de los resultados de la solicitud de Karim Khan de autorizar a la Fiscalía de la Corte para continuar con las investigaciones, luego que el gobierno venezolano presentara un informe que había requerido Karim Khan. A juicio de él no cumplía con los requisitos. El gobierno le pidió que se apartara la investigación, que se viviera durante 6 meses. Él se negó y pidió a la Sala de Asuntos Criminales un tribunal colegiado de 3 magistrados que debe decidir si es procedente la solicitud del gobierno venezolano o la de Karim Khan. Pareciera que Karim Khan tiene sólidos argumentos para hacer esta petición y creemos que a corto plazo, ya antes de las vacaciones judiciales de la Corte, que son el 15 de julio, se debe tomar una decisión al respecto. Y también está la Fiscalía, que aunque es un órgano independiente de la Corte, es una estructura de la Corte, al igual que la Oficina Pública de Defensa de la Unión.
Eso con respecto a lo que es la estructura jurídica. Ahora vamos a ver los elementos de carácter diplomático y político. Cuando hablamos de la palabra político, no es una política partidista, sino una política de los estados en el ejercicio de sus relaciones internacionales. Aquí vemos la estructura diplomática del Estatuto de Roma. Está regulada por el artículo 112. Dentro de sus facultades está, está en primer lugar supervisar la presidencia, la fiscalía y la secretaría relativos a la administración de la Corte, de los recursos económicos, personales, etc. Decide con respecto al presupuesto de la Corte. Decide sobre el nombramiento y el número de magistrados. Esas funciones similares a lo que sería la Asamblea Nacional de Venezuela. Funciones controladoras y fiscalizadoras. La Asamblea tiene una mesa compuesta de un presidente y dos vicepresidentes y 18 miembros por un periodo de 3 años. Y tendrá una representación geográfica equitativa, dependiendo de la carga de países de cada continente. Luego, establecerá un mecanismo de supervisión independiente que se encargará de la inspección, la evaluación y la investigación de la Corte a fin de mejorar su eficiencia y economía. Su eficiencia con respecto a la administración de justicia, su economía con referente a la administración del uso económico. Ya ese mecanismo de supervisión independiente existe y ahí recurrimos por negligencia grave y cumplimiento grave en contra de la fiscal Ventura. Y ese mecanismo no le reporta a la presidencia de la Corte, le reporta directamente a la presidencia de la Asamblea de los Estados Partes y que es el mismo presidente de la mesa. Luego, en la Asamblea se reunirá en la sede de la Corte, en La Haya, o en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, alternativamente, o depende de lo que decida la mesa o la propia Asamblea, una vez al año, o cuando las circunstancias lo exijan, celebrando sesiones extraordinarias. Y aquí hay algo muy importante. Cada Estado parte tendrá derecho a un voto y a un representante. En el caso de Venezuela, en las últimas reuniones no ha tenido derecho a voto porque no ha estado al día en los pagos de la Corte. El gobierno venezolano en ese sentido, pues no sabemos si de manera intencional o porque no ha cancelado oportunamente las cotas que le corresponden dentro de los gastos de funcionamiento de la Asamblea General de los Estados Partes y de la propia Corte Penal Internacional. Pero hay otro aspecto, además del que hemos visto, de supervisión, de legislación, porque la Corte también es la que aprueba la reforma de las reglas de procedimiento y prueba, los reglamentos, algunas normas reglamentarias, normas disciplinarias, sino que el estatuto establece también la cooperación internacional y la asistencia judicial. La cooperación internacional es entre los estados y los estados partes, de conformidad con el Estatuto de Roma, cooperará plenamente. La palabra plenamente es totalmente, ampliamente, con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento. Es decir, deben cooperar en la primera etapa, que es la investigación, y el enjuiciamiento de los crímenes de competencia de la Corte, que como sabemos son 4: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y recientemente que entró en vigencia el crimen de agresión.
que se tipifica perfectamente en el caso de Ucrania y de Rusia, pero que como oportunamente no se reconoció la jurisdicción de la Corte con respecto a ese nuevo delito, pues la Corte Penal está investigando crímenes de guerra, más no el crimen de agresión. La solicitud de cooperación entre las dos partes será transmitida por vía diplomática. Aquí juega un papel muy importante de nuevo la diplomacia, o por cualquier otro conducto que hayan establecido los países. O también la transmisión de las solicitudes se pueden hacer por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, en el caso de Interpol. Interpol también está escrita a los países en los cuales también juega un rol importante la diplomacia. Entonces tenemos aquí otra vía en que la diplomacia de los Estados partes tiene una interrelación directa con la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿cuáles son los deberes y derechos de los Estados partes de acuerdo al Estatuto de Roma? El primero es el derecho a remisión de una solicitud de investigación. Hay tres artículos del Estatuto de Roma que facultan a pedir investigación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede pedir una investigación. Los Estados partes, de manera individual o en un número mayor, pueden pedir también una investigación. En el caso de Venezuela, el 27 de septiembre de 2018, 6 estados partes, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Argentina, pidieron una investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. No fue una investigación en abstracto, fue una investigación con nombre y apellido. Y 10 más integrantes del alto mando militar y civil de Venezuela, soportaron en el informe de la Secretaría General de la OEA del 30 de mayo del 2018, en la cual piden que la Fiscalía se pronuncie sobre la procedencia o no de una investigación contra los responsables de estos hechos. El artículo 14 le hace facultad a los estados y el artículo 15 es el derecho a la víctima y el propio fiscal a iniciar de oficio una investigación, que es el caso de la mayoría de las denuncias en Venezuela. Pero el fiscal abre el 3 de noviembre del 2021 la investigación por la solicitud de los 6 estados partes. Luego tenemos el artículo 86 del propio Estatuto de Roma sobre la cooperación con investigación y enjuiciamiento, que ya lo escribí en la lámina anterior, y el artículo 112 también. Los estados tienen el derecho a representación ante la Asamblea de los Estados partes de su que debe ir acompañado suplente y los asesores que considere cada país. Entonces aquí está también derechos muy claros con respecto a los estados partes que lo hacen mediante mecanismos diplomáticos y administrativos. Hay otro aspecto bien importante, que es el derecho a la víctima de violación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en base a la resolución 60 en la 147 de la Asamblea General de la ONU del 16 de diciembre de 2015, sobre la obligación de los estados a investigar violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de forma eficaz, rápida, completa e imparcial, y a tomar las medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno o el derecho internacional.
Lo otro es proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso la reparación por los daños materiales y morales causados. Luego, el derecho de las víctimas a disponer de recursos y acceso igual y efectivo a la justicia. Aquí tenemos que hacer una reflexión. Las víctimas venezolanas están en desproporción de recursos frente al Estado venezolano y al jefe de Estado, que es el principal responsable públicamente y jurídicamente de los crímenes atroces, los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, porque Nicolás Maduro dispone como jefe de Estado de facto de recursos diplomáticos, de recursos económicos, de recursos políticos, de ingentes recursos provenientes de la acción criminal. Y si bien es cierto que el Estatuto de Roma no contempla sino representantes de los estados ante la Asamblea de los estados parte, Nicolás Maduro designó a una embajadora ante la Corte Penal Internacional. Esa figura no existe en el Estatuto de Roma, pero ellos, abusando del poder, lo han hecho y han ejercido toda una estrategia diplomática y política y comunicacional, sabiendo la importancia que tiene la diplomacia. Y por contrapartida, el caso del presidente interino Juan Guaidó, que ha sido reconocido por aproximadamente 60 países, pues se debe tomar en cuenta la fuerza y la importancia del poder diplomático para que también se ejerza la vigilancia correspondiente para que se actúe dentro del marco de la ley y dentro de una justicia expedita para que en el caso venezolano se tomen las decisiones correspondientes a que haya lugar. El acceso a la justicia, de acuerdo a la resolución de Naciones Unidas para las víctimas, tienen derecho a utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y consulares. Es decir, una víctima se puede dirigir a una representación diplomática a su país o un consulado para que le transmita una denuncia o que lo apoye en una resolución de Naciones Unidas, para que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos por violación manifiesta de normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es decir, esa resolución del año 2005 de Naciones Unidas le consagra el derecho a las víctimas a utilizar mecanismos diplomáticos y consulares para ejercer el derecho de acceso a la justicia. Luego, al final queremos pues, presentar un plan de defensa a las víctimas. Las víctimas no pueden seguir dispersas, tienen que organizarse, tanto nacional como internacionalmente, porque el gobierno se ha creado lo que ellos llaman el Comité de Víctimas de la Guarimba, un término, una expresión que nosotros rechazamos porque es un término creado por el gobierno para descalificar las protestas populares. Nosotros hemos hablado de manifestaciones populares o protestas populares que están enmarcadas dentro de normas nacionales e internacionales que consagran el derecho a la protesta. Y también, además de organizarse las víctimas, deben de actuar ante la Fiscalía y ante la Oficina de Víctimas de la CPI. La CPI tiene, además del órgano fiscal, tiene un órgano de protección y apoyo a las víctimas, que es la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, adscrita a la Secretaría de la Corte, pero que funciona de manera autónoma. Luego tenemos
acciones diplomáticas dentro de este marco internacional. De los Estados partes deben de ser los mecanismos de cooperación ante la CPI por vía diplomática y por vía policial. Y las víctimas, de acuerdo a la resolución 60.147 del 2005 de Naciones Unidas, también pueden utilizar la vía diplomática y la vía consular. Los Estados partes igualmente tienen derecho a impulsar procesalmente sus denuncias. Algunos no lo han hecho con el argumento de que es inmiscuirse en los asuntos internos de la Corte. Pero dentro de los mecanismos de supervisión que establece la Asamblea General y que se pueden hacer a través de la mesa, no solamente deben de pedir que se supervise el funcionamiento de la Corte, sino pueden utilizar el mecanismo de amicus curiae de los estados para hacer llegar información ilustrativa a la Corte con respecto a temas que están en curso y que afectan la justicia internacional. El caso de Venezuela, el caso de Ucrania, en este momento son un ejemplo importante de cómo la justicia tiene una interrelación también con la diplomacia. Porque 41 países, en el caso de Ucrania, pidieron al fiscal la apertura de una investigación. Y si bien Rusia no forma parte del Estatuto de Roma ni de la Corte Penal Internacional, porque no ha reconocido su jurisdicción, sí lo hizo Ucrania con respecto a la Corte Penal, y eso le da eso le otorga una cualidad para que los estados partes pidan investigar los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania. Wilfredo. Entonces, ya en la parte final queremos ratificar lo que hemos llamado lo que hemos llamado el Plan La Haya. Es un conjunto de estrategias organizativas. Como lo hemos dicho, hay que crear el comité de víctimas del rey Maduro. Ya se instaló el Comité Internacional contra la impunidad en Venezuela, si se ven, y se están impulsando una serie de estrategias procesales dentro del Estatuto de Roma. Los elementos de los elementos de los crímenes y la regla de procedimiento y prueba. Se deben de hacer algunas actividades diplomáticas de esta parte dentro de la OEA y la Unión Europea. Además, los países que reconocen a Guaidó, que también deben de activarse al respecto. En el aspecto político,
deben de impulsar pronunciamiento y apoyo a jefes de Estado y parlamentos del mundo. Eso se hizo anteriormente, hay que reactivarse, porque en el caso de Venezuela, la actividad sobre los crímenes en Ucrania ha desplazado a un segundo plano el caso de nuestro país. Y para cada quien su tema es el más importante. Para nosotros venezolanos, sin menospreciar lo que está ocurriendo en Ucrania, nuestro tema es muy importante que se reimpulse en la Corte Penal Internacional. También debemos de lograr que muchas ONG, incluyendo CICIBEN, Benamérica, y otras organizaciones internacionales de derechos humanos también deben de incorporarse en esta lucha por la justicia venezolana. Y eso debe concluir con un plan comunicacional de redes, de medios físicos y digitales. Esto de manera general es un gran resumen del papel de la diplomacia de las dos partes en la Corte Penal Internacional, partiendo del hecho de que son elementos interdependientes que influyen en la administración de justicia, tanto nacional como internacional, y en el caso concreto de la Corte Penal, el rol de los Estados partes y la diplomacia es fundamental para alcanzar la justicia y la lucha contra la impunidad en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, extraordinario. Excelente resumen que nos ha hecho Walter de lo que es la Corte como organización internacional y como órgano jurisdiccional penal internacional. Un resumen estupendo, no fácil de hacer. Has logrado presentar lo que nos interesa muchísimo, que es el papel de los estados. Una vez ya lo vimos en el proceso de creación de la Corte, lo que hizo referencia a Milo al comienzo, y en relación con el funcionamiento y con la tan importante cooperación que es indispensable para que pueda ser una Corte efectiva. Todo esto se justifica porque, distintamente a la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional es una institución independiente, autónoma, que requiere esa estructura judicial, pero requiere también, como en el caso de la otra corte, una Asamblea General de Naciones Unidas, en este caso una Asamblea Estado parte. Pero extraordinaria presentación, resumen. Walter, te felicito, y bueno, le doy la palabra a todos, a los miembros de CICIBEN y a todos los presentes para preguntas, comentarios. Se abre la conversación. Muchas gracias. ¿Me permiten hablar? Estoy levantando la mano. Y Toco, no sé si tú tienes en pantalla a Gonzalo, que está levantando la mano. Gracias. Primero felicitar a Walter. Realmente, como ingeniero, he recibido una lección de derecho. Y como ingeniero, y aquí viene mi pregunta, como ingeniero estoy orientado a la medición de resultados. Veo al comienzo que estaba el Tratado de Roma, tiene dos áreas, una estructura jurídica, estoy leyendo las notas que me hice, que conduce hacia la Corte Penal Internacional, y una estructura diplomática que conduce hacia los Estados miembros. Y esta es la que me preocupa, y aquí viene mi preocupación. Walter lo llamó el jefe de Estado de facto, el usurpador. Está viajando por el mundo a sus anchas, haciendo acuerdos de todo tipo en nombre de la nación. Tiene una asamblea alacrana elegida en condiciones muy especiales, como todos sabemos, que seguro que van a aprobar todo lo que él está haciendo. La pregunta o la preocupación es, ¿qué resultado estamos produciendo o qué resultado podemos esperar de la Corte Penal Internacional en el corto plazo? No en el plazo
de que la justicia es lenta pero llega, sino en el corto plazo, ¿qué resultados podemos esperar con respecto a este jefe de Estado de facto y perseguido de la justicia internacional con orden de captura del Estado americano, que creo que no es miembro de la Corte Penal del Tratado de Roma? Corríjanme si estoy equivocado. Por lo tanto, esa solicitud, no sé en qué medida Interpol interviene ahí, en qué medida el fiscal está trabajando. Lo que me preocupa es la segunda parte de este Tratado de Roma, que es la parte diplomática y el silencio cómplice. Estamos calladitos, no ha sucedido nada, el hombre está viajando a sus anchas y está haciendo tratados de todo tipo bajo un esquema de extrema derecha, como un programa lo decían esta mañana, un esquema totalmente distinto a lo que le pidió la revolución, pero el objetivo de esa corporación de delincuentes es permanecer en el poder. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando para que los estados se pronuncien y dejen el silencio cómplice? Gracias. Bueno, tenemos 20 años esperando justicia. Que a lo que le inició una investigación casi 20 años después del inicio del Estatuto de Roma, pues lo alcanzó Ucrania cuando 41 estados partes se activaron y le pidieron al fiscal una investigación. En el caso de Venezuela, la Corte tiene casi 1000 empleados y la Fiscalía tiene 350 empleados. Hablando en términos que conoce perfectamente Gonzalo, pues los resultados cuantitativos y cualitativos no son muy altos, no son proporcionales a la inversión de recursos económicos que han hecho los estados. Pero yo repito que la presidencia interina tiene mucho por aportar. Es decir, si se convoca a un grupo de países amigos de Venezuela que soliciten de la Corte celeridad procesal, eso pudiera ser tomado en cuenta por el fiscal Karim Khan. Por eso yo he presentado el plan La Haya, para que haya justicia en La Haya. No solamente es un tema jurídico, es un tema diplomático, de política internacional y un tema social que afecta a las víctimas. Hay que conjugar esfuerzos para lograr resultados. Gracias. En la palabra el magistrado Antonio Marval. No, perdón, primero Adolfo Salgueiro, el señor Olivier Mutón y después el magistrado Marval. No sé si, Wilfredo, tú coordinarías las preguntas o las voy a ir pasando en la medida en que se presentan, como te parezca. No, tú, Bitoco, tú tienes el mando, el control. Okay, Yo te preguntaba, era por si tenías en pantalla a todos los integrantes para que vieras quién levantó la mano. Ok, perfecto. Entonces tendría la palabra Adolfo Salgueiro, profesor Salgueiro. Muchas gracias. Yo quisiera saber si se nos va a proporcionar un link con la presentación de Walter, porque me parece lo más concreto, lo más organizado que he oído hasta el momento. Si yo todavía fuera profesor en ejercicio, me copiaría esa misma presentación y esos mismos cuadros que él presentó. Por lo tanto, lo que quiero es extender mi felicitación y preguntarle a Wilfredo o a William si está previsto que a quienes estamos participando aquí se nos mande el link. Gracias. José Emilio. Gracias, Adolfo. Si tengo una respuesta para el profesor Salgueiro. Yo sé, pero quiero responderle a Salgueiro que ese material a través de la Secretaría
y de la presidencia de CICIBEN están a la orden. Yo creo que lo pudieron montar Wilfredo, para quien lo quiera revisar, lo haga. Es decir, simplemente es un aporte de CICIBEN a este debate sobre el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Pero la parte oral está la que me interesa, además de los cuadros. Estoy pidiendo la palabra para aclarar ese punto. Tiene entonces, antes del señor Olivier Mouton, José Emilio, si quieres. Sí, lo iba a decir antes de la intervención de Walter. Cada uno de los foros, y entre ellos son montados en YouTube, en el YouTube de CICIBEN, que es abierto. Una vez que se monta, pasa directamente a Twitter, a las páginas de Facebook de CICIBEN, y lo transmitimos por lo general a toda la red. Por secretaría, el listado que tiene Wilfredo Castro, secretario de CICIBEN, se envía por vía de email, los enlaces. Y por WhatsApp igualmente se envían. Eso quedan de manera permanente. En el archivo están todos los foros del primer ciclo que se hizo y hay 4 de los 5 que tenemos en este momento. Eso se montan en el plazo de una semana, está todo montado y distribuido. Y le sugeriría a Walter, de ser posible, montar en PDF las láminas para también circularlas montadas en PDF. Gracias, José Emilio. Tendrá la palabra entonces el señor Olivier Mouton. Perdón. Víctor, palabra un momentico. Sí, Walter. Adelante. Mira, la sugerencia de Adolfo Salgueiro, yo voy a convertir en una ponencia escrita, acompañada de las láminas, la exposición que hice hoy, y luego se la enviaría al secretario para que la haga circular. Y claro, con copia en especial a nuestro amigo Adolfo. Perfecto. Muchísimas gracias en nombre de todos. Ahora sí, Olivier Mouton. Gracias. Sí, micrófono. El micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy en Lisboa, Portugal. Vengo de la mano de Wilfredo, que me ha permitido acercarme a este grupo de CICIBEN desde hace algún tiempo atrás. Y bueno, me siento muy contento de poder ver a Walter Márquez después de casi 20 años que yo salí perseguido de Venezuela. La presentación es una presentación indudablemente dentro de lo que yo llamo el pragmatismo efectivo en acción. ¿De qué manera podemos nosotros los venezolanos? Yo creo que la comunidad venezolana en el mundo entero tiene que tomar una amplitud muchísimo mayor. O sea, tiene que haber un esfuerzo para que las intenciones y no solo las intenciones, sino la voluntad de querer hacer justicia, la voluntad de querer llegar a alguna parte. Yo soy presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venezuela aquí en Portugal. Y de verdad que pareciera que hay algo que frena, no sé si es, no sé cómo se puede lograr. Acaban de crear una nueva red global. ¿Por qué nosotros los venezolanos que estamos tanto dentro como fuera no logramos hacer algo para que, como bien dijo Walter Márquez, un grupo de amigos de Venezuela, estos países que tienen capacidad no solamente diplomática, política o lo que tienen también capacidad de llegar a fuentes económicas, porque todo esto se mueve con esto necesita el combustible económico.
porque no es posible que estamos en el año 2022 y estos delincuentes tienen 24 años casi montados en el poder, aparte de destrozarle la vida a 30 millones de venezolanos, de los cuales, según las cifras oficiales de ACNUR, 7 millones estamos afuera. Han destruido un país, han destruido todo en pro de ellos, del castrocomunismo, de Irán, de Rusia, de China y de toda la basura que puede haber por ahí regada, que no sabemos cuál será, aparte del narcotráfico, claro está. Entonces, no sé, yo les dejo esa. No es para obtener una respuesta ahora, sino simplemente sensibilizar al grupo todo de qué podemos hacer, qué es lo que debemos hacer. La presentación de Walter es fantástica. O sea, queremos tener un proceso contra el Estado venezolano, bueno, hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Este es el procedimiento. Aquí está la verticalidad, está la vertiente diplomática, está la vertiente esta. O sea, ¿por qué no podemos lograrlo nosotros? Yo no sé, yo veo las comunidades, yo por ejemplo, que vivo en Portugal, yo veo las comunidades portuguesas a través del mundo, porque Portugal es un país pequeño, está dentro de la Unión Europea, pero es un país que sigue siendo un país donde hay una pobreza comparado con países de similar tamaño, como puede ser Suiza, como puede ser Bélgica, como puede ser Holanda, etcétera, que son países pequeños y sobre todo los países del este que se han venido desarrollando de una forma brutal, pero ellos mantienen una unión entre ellos mismos a nivel internacional. Que yo creo que nosotros no la tenemos a nivel internacional. Pareciera que se necesitan más de 20 años más, o sea, para poder lograr. Hay gente brillante, hay gente de todo tipo, de arriba, de abajo, del centro, de la derecha, de la izquierda, de donde sea. Hay capital humano, hay capital para lograr esto, pero esto hay que la gente, sí, bueno, decía alguien que el caso de Ucrania nos ha puesto un poco de lado. Pues bueno, nosotros tenemos que levantar la voz y decirle, espera tu momento, ponte en la fila porque nosotros estamos aquí. ¿Ok? Porque a nosotros, a los adultos mayores, como llaman ahora, los que somos jubilados y los que somos pensionados, estamos hablando de 5 millones de personas que estamos ya declarados por la Corte Penal Internacional que nosotros, nuestro perfil de víctimas que entramos en el crimen de lesa humanidad, pero clarísimo. Entonces no puede ser que una cosa mediática, nosotros tenemos que hacer algo. Digo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Si alguien quiere opinar sobre lo que han hablado, si no, se lo dejamos a Wilfredo para que lo ponga a cocinar. Gracias. Muchas gracias. La palabra, adelante, Walter. Muchas gracias. Mira, quisiera decirle a Oliver que ellos son víctimas calificadas del crimen de exterminio por la privación de alimentos y medicinas al no otorgarle la pensión mínima que requieren para cubrir sus necesidades básicas. Ahí estamos en presencia de deportados forzosos en algunos casos, desplazados forzosos en otros, y lo que es la diáspora de manera general. Entonces, voy a retomar con Wilfredo, porque la otra vez habíamos conversado sobre el tema del crimen de lesa humanidad contra los jubilados. En el caso nuestro, los parlamentarios nos han eliminado, nos han reducido la seguridad social, el seguro que teníamos mercantil nos lo sustituyeron por un seguro pirámide que no sirve.
Los que vivimos en el interior no nos dan el bono de alimentación porque hay que ir a buscarlo a Caracas. Entonces son cosas que atentan contra la salud y la vida. Por eso todo el equipo que se ha organizado alrededor de los jubilados debe hacerse parte activa e incluso introducir escritos en la Fiscalía de la Corte Penal y en la Oficina de Víctimas, Oficina Pública de Víctimas de la propia Corte Penal Internacional. Después voy a retomar con Wilfredo y con Oli de ese tema. Gracias, Walter. Tendría la palabra ahora entonces el magistrado Marval. Gracias, Walter. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, saludar a los integrantes de CICIBEN por esta gran iniciativa. Asimismo, saludar a nuestro estimado parlamentario Walter Márquez, al excelentísimo Milos Alcalay y a nuestro querido profesor Víctor Rodríguez y a todos quienes están conectados en un panel de primera. Una de las cuestiones de los principios rectores fundamentales del Estatuto de Roma es justamente la complementariedad, que no es sino que la Corte Penal no sustituye la justicia nacional, sino que justamente la complementa. Y en Venezuela, como es bien sabido, no existe nada más la usurpación de la presidencia, sino que existe también la usurpación de uno de los poderes fundamentales de un Estado de Derecho, como es el Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que nosotros, desde el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que me honra en presidir, estamos haciendo un trabajo también significativo, importante, donde tenemos más de 60 pronunciamientos, todos consustanciados con la situación que vive nuestro país. Si bien es cierto, no se ejecutan, pero estamos haciendo un trabajo como lo es crear una base jurídica, un piso jurídico para la Venezuela democrática y para la Venezuela que habrá de llegar en cualquier momento de libertad. De manera que felicito este tipo de iniciativas y a su vez también dar a ustedes a conocer que en nuestro tribunal también recibimos causas y que estamos procesando, como es el caso, la condena que se impuso a Nicolás Maduro, juicio que se llevó en el Senado de la República de Colombia y acá en la alcaldía de El Doral. Ese juicio nosotros hemos llevado también solicitud para que se proceda a la captura de este ciudadano. Todo esto es en aras de también seguir luchando por ese anhelo de que todos regresemos y tengamos una Venezuela libre, una Venezuela con democracia. De manera que desde acá, nuestro gran saludo y de verdad que felicitamos este tipo de iniciativas. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Walter Márquez, ¿quiere decir algo? No, para agradecerle la presencia del magistrado y ratificar nuestra disposición de colaborar con ellos en cualquier iniciativa para impulsar las causas que cursan ante la Corte Penal Internacional. Y sé que algunas de las, o muchas de las sentencias que ellos han producido pudieran servir de soporte para mejor ilustración de carácter fiscal de la Corte Penal Internacional. Gracias, Walter. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Procederíamos entonces, Walter, si te parece hacer algún comentario final de conclusión de este foro que siempre es importante, sobre todo hoy que hemos tenido comentarios y preguntas muy interesantes que motivan la reflexión sobre la justicia penal internacional. Walter, te doy la palabra entonces, si les parece, si no hay otra intervención, para que haga algunos comentarios finales
sobre este nuevo foro de CICIBEN. Gracias. Tiene la palabra Walter Márquez. Y toco, espera. Bueno, ya va que levantó la mano Marisol. Ay, se salió. No. Perdón. Perdóname que te interrumpa. Es que Marisol Angarita había levantado la mano. Perdón, no me fijé, perdón, Marisol. Antes de entonces, Walter, le damos la palabra a Marisol, si se abre el micrófono. Perfecto. Gracias, Marisol. ¿Está el micrófono todavía cerrado? Sí. Ok. Lo mío es solamente, me preocupa que él dice que podemos apelar a los consulados. Caramba, pero yo vivo en Estados Unidos y aquí no hay un consulado donde yo pueda apelar. Y en los distintos países tampoco hay consulados. Y los consulados van a ser manejados por oficiales del gobierno. Entonces, ¿cómo podemos apelar a través de los consulados? Esa es mi pregunta. Gracias. Walter. Sí, bueno, esa es una resolución de Naciones Unidas, pero en el caso concreto de los colombianos deportados de manera forzosa en agosto del 2015 en la frontera colombo-venezolana, no dependemos de los consulados venezolanos, sino el consulado colombiano está obligado a tramitar las solicitudes que en los próximos días vamos a enviar a la Corte Penal Internacional. Es decir, lo vamos a enviar por nuestro canal y los comités de víctimas que están residenciados en Cúcuta, que son dos comités que agrupan a 24.550 personas afectadas, que tienen lo que se llama RUT, Registro Único Damnificado, Registro Único de Víctimas, mediante la cual el Estado colombiano a cada persona afectada por la deportación de forzosa de Nicolás Maduro, ellos van a recurrir a la Cancillería colombiana y le van a pedir que por vía diplomática o consular hagan llegar su ampliación de denuncia ante la Fiscalía y ante la Fiscalía y ante la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. Es decir, si en el caso venezolano se puede, en el caso colombiano están obligados a hacerlo. Oye, gracias, me en el caso bien. de Portugal, la doble nacionalidad, pues le pueden pedir en base a resolución de Naciones Unidas que las autoridades diplomáticas y consulares portuguesas transmiten esa solicitud. Y en el caso de España, donde hay doble nacionalidad, pueden pedirle al gobierno español que lo haga, que no lo tramiten. Bueno, se es el recurso de queja, pero no solamente dependemos de los consulados venezolanos. En casos concretos de personas que tienen doble nacionalidad, que son muchos en el mundo, pueden recurrir a los recursos diplomáticos y consulares de su respectivo país y nacionalidad. Muchas gracias. Gracias, Walter. Gracias. Esa es una información muy interesante, Walter. De verdad que se agradece. Gracias, Olivier. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta para Walter? Si no es el caso, entonces, Walter, te pediríamos que nos dieras una conclusión de este interesantísimo encuentro que hemos tenido hoy sobre este tema tan importante como es el papel de los estados en la justicia penal internacional y en relación con el Estatuto de Roma principalmente. Gracias. Walter, tiene la palabra. Bueno, indudablemente que
más allá de los aspectos procesales del Estatuto de Roma, de las reglas de procedimiento y prueba, de los elementos de los crímenes, hay mecanismos diplomáticos y consulares establecidos tanto en el propio Estatuto de Roma como en la Resolución de Naciones Unidas del año 2005 sobre el derecho a las víctimas. Entonces, lo que queríamos demostrar en esta conferencia es de que hay muchos mecanismos para alcanzar la justicia, además de los aspectos eminentemente procesales del funcionamiento de la Corte. Es decir, la diplomacia ha jugado un papel fundamental en la negociación y en los acuerdos para crear la Corte Penal. Juega un papel importante en la supervisión, en la legislación de la Corte, en los mecanismos de supervisión independiente, es decir, de Contraloría y de fiscalización. Juega un papel importante también en el área de cooperación internacional. Es decir, el rol de la diplomacia, que en algunos casos se ha especializado en la diplomacia parlamentaria, en la diplomacia económica, en la diplomacia política, pudieron mostrar en presencia de una diplomacia judicial o jurídica, que es mi tesis sobre el tema. Es decir, la teoría pura en derecho de Kelsen alrededor de la Corte Penal debe ser complementada con la interdependencia de factores y elementos que conlleven a una recta administración de justicia en la Corte Penal Internacional. Pero eso hay que estar consciente de que hay que impulsar un plan integral desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista social de los derechos de las víctimas, para que veamos a corto plazo resultados. Si alguien va a un tribunal municipal y deja un escrito y vuelve a los 2 años a preguntar qué pasó, pues se lo archivan por falta de interés procesal. Entonces, lo mismo pasa en la Corte. Tenemos que darle impulso procesal. Y ese es un poco el papel de Cicibén y el papel de nosotros para alcanzar justicia y que se materialice el eslogan nuestro de que William Cárdenas, Alfredo, nuestro secretario, el apoyo técnico siempre nos da Luis Corona, nuestro moderador Bitoco, nuestro presentador Milo Alcalay, el magistrado Marval y todo y cada uno de los que han estado presentes, porque nos han animado a seguir profundizando este tema de la diplomacia jurídica o la diplomacia judicial. Ya, Bitoco, ya. Muchísimas gracias, Juan. Ahora le toca la suya. Te agradecemos, perdón. Te expresamos en nombre de todos, Walter, nuestro agradecimiento por esa presentación de hoy, extraordinaria, que contribuye mucho en esa reflexión y en ese trabajo que estamos haciendo todos para luchar contra la impunidad, para luchar por la justicia internacional, y la Corte es una de las herramientas importantes que tenemos en la mano en este momento. Gracias por esa presentación y gracias a todos por haber participado hoy aquí con nosotros y acompañarnos, y esperemos seguir en contacto todos en las próximas Víctor, que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Víctor, me gustaría decir algo antes de terminar. Claro, perdón, señor presidente, tiene usted la palabra. Bueno, no, simplemente decirles Habla a todos, ¿no? presidente. Mira, decirles a todos que este es uno de esos días en los que uno se regocija con la labor que estamos haciendo, con el trabajo que venimos haciendo durante tanto tiempo. Yo creo que la conferencia de Walter ha sido extraordinaria, clara, precisa. Yo creo que Walter nos ha estado engañando mucho tiempo. Él dice que es historiador, parlamentario,
diplomático, político, pero yo creo que es médico forense, porque ha diseccionado de una manera perfecta esta dualidad que existe en el Estatuto de Roma, la dualidad jurídica y política, ¿verdad? Son dos aspectos y dos escenarios que son completamente distintos en muchos aspectos, pero que en este caso tratan de ir en busca de un objetivo común, que es la justicia. Entonces, qué bueno, Walter, te felicitamos por el esfuerzo. Yo en estos días te he sentido muy preocupado y cuando uno se preocupa es porque quiere hacer las cosas bien y lo has hecho muy bien. Y en resumen, entre todos, bueno, han aflorado algunas cosas, ¿no? Algunos debes en los que estamos desde el punto de vista institucional. O sea, ahí están los instrumentos, ahí está la realidad. ¿Por qué quienes tienen y detentan algunas funciones públicas no han hecho uso de estas cosas? Hay un debe allí. Hay un debe también en la sociedad civil. Lo mencionaba Walter. ¿Cómo es posible que sí, que organizan la guarimba y que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad del chavismo y del maurismo no estén organizadas y cohesionadas, ¿no? Y también nos permite esto entender la conducta del fiscal. A veces nos preocupábamos mucho, pero por las posiciones que ha venido asumiendo el fiscal y no las terminamos de entender. Bueno, pues esto coadyuva a dejar muy claro cuáles son los escenarios en donde estamos interactuando. Yo creo que pronto incluso se va a dar una posibilidad de que las víctimas puedan ya acudir directamente ante la sala de cuestiones preliminares de la Corte, ¿verdad? Y en ese caso, qué importante va a ser que trabajemos acerca de los derechos, esos derechos, pero de una manera como lo mencionaba Walter, ¿no? De una manera conjunta y sabiendo hacia dónde vamos. Así que yo me complace muchísimo este quinto foro y continuaremos nuestro trabajo. Vendrá el sexto foro y celebraremos los 20 años de vigencia del Estatuto de Roma, pero también mantendremos nuestra esperanza de justicia. O sea, no podemos bajar la guardia en ningún momento y tenemos que continuar con este tipo de actividades, y lo de hoy de Walter es un estímulo para seguir adelante. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, William. Bueno, yo creo que con este comentario final y esta reflexión podríamos entonces cerrar este foro y agradecer de nuevo profundamente a nuestro querido Walter por esa excelente presentación, y seguimos todos trabajando. Les deseo unas buenas tardes y unos buenos días en donde estén. Un saludo. Una sola acotación, Bitoco, y con tu permiso. Sí, señor. Y el presidente también. No quisiera perder esta oportunidad para, oportunamente, pues le va a llegar a todos la invitación para el cierre de este segundo ciclo de foro que hemos llamado 20 años de la puesta en vigencia del Estatuto de Roma, que será el 7 de julio. La ponencia va a estar a cargo de nuestro amigo Diego Arria y tiene por nombre Fortaleza y Debilidades de la Corte Penal Internacional. Oportunamente les llegará la invitación, pero quiero que lo tengan en mente que es para el 7 de julio. Muchas gracias y disculpen lo demás. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Milagro. Y toco, nosotros hablamos ahora. Sí.